Estamos en la era de las series de televisión que reemplazaron a las novelas, miniseries, las películas. Una serie que se hizo muy famosa del mundo político es House of Cards, Castillo de Naipes, y hay una parte entre los primeros capítulos donde el protagonista gira la cámara y dice: en política hay dos tipos de personas. Una es aquella persona que se involucra en la política para hacerse con dinero y otros que necesitan dinero para hacer política. Se refería al protagonista que aquella persona que ingresa a la política para hacerse de dinero, para volverse rico, millonario, en realidad no es político, no es parte de ese mundo. Hoy estamos asistiendo nosotros a un episodio donde uno de los grandes hombres de la política paraguaya está en el epicentro nuevamente, donde se mezclan dinero, política, poder, corrupción. Pero era ya por el año 2011, cuando la República Italiana recordaba 150 años de su unificación. Se había unificado en el siglo XIX, convirtiéndose en el Reino de Italia bajo la casa de los Saboya. Pero ¿qué sucedía también en el año 2011, cuando Italia recordaba 150 años? Nosotros estábamos con festividades, 200 años de la independencia, y meses antes, sorprendentemente, aquí en Paraguay, el nombre de la Casa de Saboya también era conocido. El príncipe de Saboya, Víctor Manuel, el hijo del último rey de Italia, puede volver a Italia en el año 2002, después de haber modificado la Constitución del año 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde el victorioso pueblo italiano que derrocaba al fascismo prohibía que cualquier descendiente de la Casa de los Saboya pueda volver a ingresar a territorio italiano. En el 2002 se reconcilian y pueden volver a ingresar los Saboya que estaban viviendo en ese momento en Suiza. Pero vaya qué coincidencia, Víctor Manuel de Saboya, el príncipe de Saboya, se involucraba en un escándalo en el año 2006 donde unos audios son filtrados a la prensa producto de una investigación donde se le descubre al príncipe de Saboya en un casino conocido Campioni d'Italia en Suiza con tráfico, prostitución, proxenetismo, y producto de eso va a parar a la cárcel. En la cárcel, una cámara oculta también graba cuando él confesaba a unos compañeros de celda que en realidad con el poder que él tenía había engañado a los jueces franceses en el caso de un asesinato de un turista alemán que había muerto, asesinado por balas de su propia escopeta, pero los jueces lo habían liberado. El príncipe de Saboya, Víctor Manuel, en el año 2011, cuando todo el pueblo italiano se encontraba festejando los 150 años de la República, era el hazmerreír, el ridículo de las casas reales de Italia. Un príncipe vinculado a tramas de corrupción, vinculado a venta de helicópteros al Shah de Irán, cuando Irán todavía era una monarquía, cae finalmente en el ostracismo. Y el pueblo italiano, que había soñado con la reconciliación con su pasado, tiene que enterrar definitivamente al último representante de la monarquía italiana. El príncipe de Saboya caía producto de la filtración de unos audios. Vaya coincidencia que aquí en Paraguay, en el año 2010, finales del año 2010 y principios del 2011, el príncipe de Saboya, el nombre de la inmobiliaria de Óscar González Daer, empezaba a despuntar. En ese momento, despreciada por el fiscal que llevaba adelante la causa, Arnaldo Yucio. Hoy, el príncipe de Saboya nuevamente es el motivo de la caída de uno de los hombres más poderosos del Paraguay. Hoy, en la Caja China, analizamos el príncipe de Saboya y sus consecuencias en la actualidad. En la noche del martes se producía la frase de la semana. Cuando unos parlamentarios que de repente vieron la luz le comunicaban a su compañero de bancada, Óscar González Daer, que le retiraban el apoyo y le pedían la renuncia. Tipo 10 de la noche. La respuesta de González Daer fue la que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué vivo me abandonan así, amigo? Esa fue la respuesta que tuvo Óscar González Daer con sus compañeros de bancada, que a partir de allí iniciaban lo que para ellos era una patriada. Presentarse como los grandes artífices de la posterior renuncia o presentación de la renuncia del parlamentario luqueño. Un rato antes ocurrió un hecho que para mí no hay que dejar de lado. También un hecho importante. Tipo 8 de la noche de ese martes,
Blas Lanzoni y otros parlamentarios del liberalismo no efrainista comunicaban que oficialmente los 8 integrantes de esa bancada iban a acompañar la eventual preinvestidura de Óscar González Daer. Con ello, las fuerzas de González Daer perdían 8 votos, que eran fundamentales para sumar a los de Honor Colorado y al de Oviedo Mato para mantenerse firmes ante lo que en ese momento todavía se necesitaban 30 votos para quitar la investidura. Días después también fue finalmente cambiada o derogada esa modificación de la ley de autoblindaje. Esa fue la frase de la semana. Y el personaje de la semana hace un recutuvo, Óscar González Daer, porque evidentemente hizo todos los méritos. Se llevó toda la atención de la prensa, el mérito de los manifestantes también, que estuvieron allí 23 días, hasta el día en que finalmente presenta la renuncia que terminó siendo aceptada como una cuestión que finalmente no pudo ser muy bien discriminada porque la votación se hizo a mano alzada cuando un secretario parlamentario ponía a consideración del Pleno la presentación de la renuncia de Óscar González Daer. A renglón seguido se leía también el pedido de convocatoria a una sesión extra para tratar la preinvestidura, pero ya la mayoría había levantado la mano para que esa renuncia sea aceptada y Óscar González Daer pasaba a ser ex parlamentario por segunda vez en todos estos años. A partir de allí, ustedes saben, se tejen otras conjeturas. Y hoy la disyuntiva es ver un poco quién va a ser el próximo. Camilo Suárez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Una semana realmente electrizante. Parecía la semana anterior que Óscar González Daer estaba todavía aguantando bien. Y decían aquellos que analizaban en silencio la estrategia de Óscar González Daer, comparando con la estrategia de José María Ibáñez, que el gran error que había cometido José María Ibáñez había sido aquel discurso que había dado en la Cámara de Diputados, donde él trataba de explicar sus argumentos y defenderse, lo cual provocó la ira ciudadana y una reacción que terminó tumbándole a José María Ibáñez. Sin embargo, Óscar González Daer, en una estrategia bastante más inteligente entre comillas, se mantuvo casi en silencio, casi sin hablar. Y parecía como que estas manifestaciones estaban empezando a perder fuerza porque, como se suele decir vulgarmente, no había bala que le entre a Óscar González Daer. Hasta que la Fiscalía realiza una intervención en el domicilio de Óscar González Daer, allí donde los manifestantes estaban teniendo el teatro de operaciones todos los días previos. Y aunque muchos pensaban, y pensábamos en ese momento, que se refería al caso de los audios del año pasado, era un caso totalmente nuevo. Totalmente nuevo. ¿Nuevo o reflotado el 2010? Una investigación, justamente, que tuvo su origen en una investigación periodística del año 2010 que fue archivada por la Fiscalía en ese momento y que hoy es reflotada. Decía yo al principio, un nombre aparece como el nombre de la trama, Príncipe de Saboya. Y mucha gente se preguntaba... No, eligió bien el nombre, ¿eh? Eligió pero bien, excelente. Absolutamente coherente con lo que finalmente también ocurrió acá. Pero lo que contaba en la historia, es sorprendente cómo el príncipe de Saboya, Víctor Manuel, el hijo del último rey Humberto II de Italia, cae también por unos audios. Una investigación de unos audios. Son los que finalmente terminan tumbando a este príncipe. La inmobiliaria Príncipe de Saboya, que parece ser una inmobiliaria de maletín simplemente, era la punta del ovillo que la Fiscalía empezó a tratar de desentramar a ver hasta dónde llegaba. Ese fue el hecho que produjo un antes y un después con Óscar González Daer. A partir de allí se precipitaron los hechos al punto que en menos de una semana termina cayendo un senador súper poderoso. La semana pasada se hablaba con insistencia de que iba a renunciar González Daer, supuestamente a pedido de la familia, también de algunos del entorno político, digo, los bufones de siempre. Pero finalmente se mantiene González Daer de pie, hasta que ocurre lo que vos estás justamente comentando. Un detalle que no es menor. Probablemente si uno analiza de manera fría, en cuestiones de movilizaciones ciudadanas, lo de Ibáñez convocó más gente y fue mucho más fuerte. Esto parecía que iba tomando cuerpo, decía yo, en un pensamiento casi morboso, pero esperando un desenlace como el que ocurrió. Faltaba que haya algún, como las revoluciones o como las grandes crisis. Exacto. Faltaba un herido o probablemente derramamiento de sangre para que finalmente esto estalle, ¿verdad? Gracias a Dios no tuvimos que llegar a ese desenlace como ocurrió con la última crisis en la enmienda, como ocurrió en el marzo paraguayo, en otros momentos históricos de la era democrática. Y se va González Daer. Y cuando se va González Daer, se abre la gran pregunta, ¿quién es el próximo? En el tablero tenemos otros 9 parlamentarios imputados, con la salvedad de que el mecanismo de la preinvestidura
está consagrado para quienes eventualmente hayan traficado influencia. En ese cuadrante solo están Jorge Oviedo Mato y Carlos Portillo. Bueno, esa es Y una quedan, interpretación. claro, es un mecanismo. Una interpretación Sí. del tráfico de influencia, porque otros interpretan tráfico de influencia como el uso La dilación del proceso poder mismo también. para poder conseguir algunos recursos, sacar otros recursos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, decían, ¿por qué no vemos el caso de algunos parlamentarios? Que, por ejemplo, el caso de Víctor Bogado, ¿cómo hubiera conseguido él lo que consiguió si Claro, no hubiera total. sido teniendo el poder que tenía? Entonces, hay una discusión allí con respecto al tráfico de influencia. Y otra discusión que yo estaba escuchando también, todavía no pública, pero entre algunos senadores que formaron parte de la mayoría para terminar derogando la ley llamada autoblindaje, decían lo siguiente: algunos piensan que con la derogación vamos automáticamente al 23. En realidad, la derogación nos permite a nosotros dilatar la definición, porque algunos dicen, no, como no hay ley, tenemos que equiparar al procedimiento de un juicio político. Y otros dicen, no, pero la Constitución es clara que establece mayoría. Dicen, no, es clara aquí. O sea, lo que te digo, Gustavo, es lo siguiente. O sea, hoy hay un limbo. A pesar de que mucha gente dice fue una gran victoria la derogación de la ley, otros en silencio festejan y dicen, no, esto nos va a dar para poder jugar con la interpretación de las frases y las palabras. ¿Y cómo se define quién es el próximo? Va a depender mucho de cómo se conjugan algunos elementos. Mira, vos sabés que hablando ya en frío, después de los acontecimientos, uno puede decir claramente que a pesar que Javier Zacarías Irún y el senador de Paraguarí, ¿cómo es que se llama el senador de Paraguarí? Juan Darío Monge. Juan Darío Monge. ¿El rey del ganado que le dicen algunos? No, vaya a decir. No, pues le dicen algunos y que pero no digo yo yo. el nombre me va a preguntar. Decían en esa mañana que la bancada de Honor Colorado había tomado la decisión. Gracias a la bancada de Honor Colorado, Óscar González de haber dado el paso al costado. Después le llama Zacarías Irún pontificando. Otros salían a decir, no fue Honor Colorado, fuimos nosotros. Nosotros iniciamos, nosotros metimos, etc. En realidad aquí hubo un actor central en toda esta situación, que fue la movilización ciudadana. Eso es innegable. Sin presión ciudadana hubiese sido imposible. Que los medios se hagan eco con tanta fuerza, que las diferentes bancadas hayan tenido una posición un poco más arrojada y más valiente, y fue determinante a quién eligió la presión de la gente. No fueron movilizaciones de masas, pero fue una movilización permanente, sistemática, persistente. Molestosa. El domingo pasado, cuando estábamos haciendo aquí el programa, eligieron el domicilio de la hija de González Dar, casada con Baqueta, el hermano del senador Baqueta, Claudio Baqueta, que es miembro del Consejo de la Magistratura, para manifestarse frente a su casa. O sea, iban recorriendo diferentes domicilios. ¿A quién le va a tocar la suerte? O sea, que parecía escasa la movilización, pero ve cómo a veces cuando garúa molesta más que cuando llueve muy fuerte, porque la lluvia fuerte te puedes cubrir. Y pues, un rato nada más. Claro, pero lo otro es persistente y es molestoso, y así parecían las movilizaciones ciudadanas. Pero yo no quiero dejar de lado, no me quiero olvidar de dos detalles periodísticos muy importantes. En el 2010, los colegas del diario Última Hora, que arrancaban esto, el caso que termina tumbando a González Dar, vamos a tenerlo a uno de ellos hoy con nosotros aquí en el piso, y el otro caso, el de ABC, el de la filtración de los audios, el de la difusión de los audios, porque parecen ser dos elementos, uno en el 2010 por parte de los muchachos de Última Hora, y últimamente en el caso de ABC con los audios, parecen ser las mechas que encendieron este despelote final para González Dar. Muchísima gente no sabe, muchísima gente toma con sorpresa cuando se le cuenta que en el año 2010, final del año 2010, mes de septiembre, octubre, Última Hora con Telefuturo inician una investigación, hoy vamos a tener a los protagonistas de esa investigación, descubren que González Dar tenía una cantidad inmensa de inmuebles en Luque, que la municipalidad subfacturaba los impuestos inmobiliarios de estas propiedades, y descubren toda una trama de corrupción. Toma el caso del Ministerio Público, designa al entonces fiscal de delitos económicos Arnaldo Yucio. Arnaldo Yucio, con el ímpetu que la caracterizaba, hace un allanamiento aquí, conferencia de prensa, se mediatiza el caso. Sorprendentemente, días después, el propio Arnaldo Yucio dice, Óscar González Dar no tiene nada que ver con esto. Entonces le pregunta, ¿cómo que no tiene nada que ver si la propiedad es nada más? Pero son muchas y él no tiene posibilidad. Algo era raro, algo no cuadraba. En ese entonces, Gustavo, ya aparece el nombre Príncipe de Saboya. Ahora, en el allanamiento que produce en el domicilio de González Dar, van en busca de Príncipe de Saboya. 8 años demoró el Paraguay
para conocer la verdadera historia de este príncipe de Saboya. ¿Por qué la actuación fiscal de repente vio la luz? Yo tengo mi tesis, mi teoría. Me parece una muestra, una señal de amor del Ministerio Público hacia el nuevo gobierno. Mira que podemos sentarnos a hablar y podemos entender. Estamos en el campo de la conjetura. Vamos a ver un poco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conversar un poco con aquellos que fueron protagonistas hace 8 años atrás. Vamos a tratar de juntar las piezas del rompecabezas y a ver si al final del programa podemos entender por qué el Ministerio Público hizo lo que hizo. Te quiero decir algo antes de ir a la pausa, a la primera de esta noche. Cuando se retira del escenario político Horacio Cartes, porque hoy eso está retirado, parece un suboficial retirado, hasta que finalmente vea si puede jurar o no, muchos dicen, se fue al muere y se va a quedar de brazos cruzados, se habrá ido a la estancia y se retira, ¿verdad? El que hace esa conjetura, creo yo, no entiende absolutamente nada de política. No. Haciendo un paralelismo, cuando cae en estos días González Daer, hay mucha gente que dice, está muerto, ¿verdad? Y ve cómo la cucaracha cuando vos le das uno o zapatillazo todavía trata de levantarse, ¿verdad? A los bichos hay que matarlos bien muertos. El que cree que González Daer se va a dedicar solamente a defenderse en los procesos abiertos, no entiende absolutamente nada de los códigos de la mafia. Nunca vio una película de mafia. Oscar González Daer, con tantos favores políticos que realizó, en los que traficó influencia, dictámenes judiciales en los que metió mano y muchos otros encubrimientos o manipulaciones, me parece que el momento, así como la frase de la semana fue ¿por qué Pico me abandonan mis amigos? Me parece que hoy también podría empezar a repartir facturas o a presentar pagarés. ¿Vos decís que hay más gente que podría llegar, sus nombres podrían llegar a ser conocidos en estos días, que están en el ambiente político y que posterior al allanamiento se pueden conocer esos nombres? Claro. La creencia de muchos, inclusive de ciertos sectores de la Fiscalía, es de que Oscar González Daer le prestaba dinero a instituciones muy fuertes, clubes deportivos, municipalidades cuando no tenían para pagar salario, gobernaciones, financiaba campaña política de actores políticos muy importantes. Y el que cree que González Daer es un tonto, tiene nomás un peluquín sobre la cabeza, pero no creo que eso le afecte en las neuronas que usa para manipular la justicia. Y descuido nomás parece que finalmente terminaron encontrando toneladas de pagarés y otras toneladas de títulos de propiedades. ¿Será? Sí. Con todo el tiempo que tuvieron para esconder y con 900 casas en las que podían guardar. ¿A vos te parece un descuido o te parece una forma de prender el ventilador para que la mierda se esparza? Lo que yo no sé si fue un descuido es la comparación que hace aquí mi compañero y colega Gustavo Recalde. Empezábamos el programa con una comparación. Sí. Yo le comparaba con el príncipe de Saboya. Sí. Glamour, nobleza, abolengo. Y cerramos este bloque con la comparación de Gustavo Recalde. Una cucaracha. Hacemos una pausa, enseguida estamos con los invitados esta noche. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
vuelta en el segundo bloque de esta noche, en esta cuarta, cumplimos un mes, Camilo, cuarta emisión de la Caja China. ¿Alcanzamos un mes? O sea, el programa cumple un mes, Sí. no nosotros. No, nosotros no tenemos ninguna relación, ni política, ni Está mucho bien. menos matrimonial. Está bien ¿verdad? eso, está bien Si no, eso. se me va a enojar Ingrid. Sí, exactamente. Y también Luján, por cierto. Muchos nos dieron menos, de pronóstico, digo. No, eso va a durar 15 días, como otras duplas periodísticas que duraron menos también. Están de invitados dos personas con mucha propiedad para hablar de este tema que nos lleva ya varios programas abordando. Por un lado, Javier Panza, colega nuestro, amigo, todo el mundo lo conoce, tantos años en el grupo Bierzi, hoy está en La Unión. Yo le suelo escuchar a Javier, tiene un estilo muy particular. ¿Qué tal, Javier? Gracias por venir. ¿Cómo te va? No, un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto, Javier, periodista, pero de vasta Y trayectoria. vos vas a contar por qué le invitamos a Javier. ¿Puedo contar ahora? Sí, ahora conté, después le presentamos a Manu. La investigación a la que hacíamos referencia en el primer bloque, una investigación que se realiza en el año 2010, meses de septiembre, octubre, noviembre, la última parte del año 2010, donde se detectan una cantidad pero inmensa de propiedades, más de 60 propiedades de Óscar González Dada, ¿verdad? Nosotros accedimos a como 70 boletas de impuesto inmobiliario. Y se encuentra que la municipalidad subfacturaba el impuesto inmobiliario y había algo raro allí, una trama rara. Como que no pagaba todos los impuestos inmobiliarios. Hacían figurar un baldío, en realidad había un edificio. Bueno, Javier Panza y Roberto Irrazábal, de última hora, Javier Panza en Telefuturo en ese momento, llevan adelante la investigación. Descubren que había una trama allí. E incluso descubren el nombre Príncipe de Saboya. Nosotros queríamos saber qué era eso, ¿verdad? Hasta que indagamos y descubrimos que efectivamente Óscar González Daer y su familia integraban una sociedad que se llamaba Príncipe de Saboya. Bueno, no vaya muy lejos. Hasta ahí, Señora, aquí le tiene usted a una de las personas que hace 8 años atrás, ya descubrió lo que ahora, hace una semana, la Fiscalía reveló para todos. Pero cuando dos periodistas dijeron, y no se le dio mucha importancia, ahora que la Fiscalía dice existe, había sido que sí existe. Él es uno de nuestros invitados. Y el otro es Manu Morínigo, fue concejal de Luque, candidato a intendente por el Partido Liberal Auténtico y hoy es representante de nuestro país en el Parla Sur, pero es también uno de los que inició una investigación a partir de una denuncia que justamente le habían presentado a Óscar González Daer. ¿Qué tal, Manu? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ambos, un saludo también a Javier. Sí, recuerdo que en aquel tiempo la situación de la municipalidad de Luque era una situación realmente institucionalmente desastrosa. Era intendente de Carjallo. Era intendente Carjallo, se le había destituido inventándole un juicio en el cual se le declaró insano, Sí. un juicio totalmente irregular. Se le declara insano al actual concejal departamental Manolo Marecos y se le quita de la Junta Municipal. Se le quita de la Junta Municipal al concejal presidente de esa época, Rubén González Chávez. Por una resolución del presidente de la Junta se le despoja de su cargo de concejal también al concejal Bebi Núñez. Y había Férreo opositor en la ANR a Óscar González Daer. férreos opositores o que estaban haciendo oposición en ese momento a la administración municipal, y esa era la situación en que se vivía. Era una situación realmente, una situación institucional realmente desastrosa. Eso es el año 2010, Manuel. 2010. Bueno, que era el año en el que a fin de año se realizaban las elecciones municipales y estaban en medio de las internas de los grandes partidos para elegir los candidatos. En medio de las internas. Entonces allí el equipo de González Daer necesitaba apartarle a algunos incómodos. Porque querían, tenía que renunciar, Carjallo iba a ser otra vez candidato del movimiento político González Daer, y ellos querían la continuidad para esconder innumerables casos de corrupción que sin duda había en ese momento en la municipalidad. Entonces ellos Pues yo querían recuerdo, ahí hubo la un- renuncia de Carjallo, que continúe un hombre suyo, Pero y para eso hubo un hacían toda episodio esta... que ahora me estás haciendo recordar. La Junta le había elegido para terminar el mandato a Rómulo Pérez, Sí, que terminó no asumiendo. sí, la Junta resolvió eso y al final asumió Chiola, César Chiola. funcionario hoy de la Cámara de Diputados. Asumió César Chiola, funcionario de la Cámara de Diputados. Ese era el ambiente en que en ese momento vivíamos. En ese momento llega una persona, funcionario municipal, con todo este cúmulo de informaciones,
Nos reunimos 2 o 3 veces y yo realmente no podía creer toda la información que tenía. De ahí nos reunimos con una persona que trabajaba en ese momento en el diario Última Hora y les pusimos, ya al día siguiente tuvimos una reunión a la mañana, creo que fueron 2 o 3 reuniones y después ya se hizo el trabajo, el excelente trabajo investigativo, porque creo que Javier Panza se disfrazaba, me parece, para ir a sacar alguna fotografía. Nos disfrazábamos para... Sí. Sí, sí, porque cuando eso estaba en la lupa los fines de semana, que todo el mundo ve. Claro, claro. Y, Nadie se deja fotografía. y cubría política, y entonces que aparezca frente a la casa González Daer, Luque era muy... ¿Qué hacías, verdad? Encima, entonces nos poníamos kepis y cosas así, y nos íbamos casa por casa a corroborar y a hablar. Casi no sé. 70. Sí, no, nosotros de ese número de 70 tomamos un grupo Claro, para... un muestreo, vamos a decir. Vamos a centrarnos en esto para con precisión trabajar si hubo o no evasión de impuestos, ¿verdad? Y entre todo eso, Juvencio, Servín, todos esos estaban en el cúmulo de documentos que Juvencio recibimos como Torres dueños. era juez por entonces, Sí. afín a González Daer, que parece que él mismo termina sacándolo. Ramón Y Servín. Ramón Servín, funcionario de la DINAT, también afín a González A Daer. nombre de ellos había propiedades también cuyos datos fueron adulterados, pero esa misma propiedad tiempo antes o estuvo a nombre de González Daer o le transfirieron a González Daer. Pero siempre Por ejemplo. participaba del... Siempre era una estructura. Este señor Juvencio Torres era un juez. Sí. Juez. En ese momento era juez activo. En ese tiempo Todavía era juez. Después fue Sí. juez. Después lo saca el Creo propio que González Daer. Después fue juez. Creo que después fue juez y después destituido, y él mismo denuncia que su destitución se debió a que no le hizo un favor. Literalmente, me pidieron un favor, no le hice de los 1000 que me pidió y le hice. Sí, Y mi destitución se debe a una causa que toma González Daer en el jurado de enjuiciamiento, que él me solicitó que yo actúe de Porque esa este forma. señor es Juvencio Torres. Sí. En estos días Reaparece, salió sí. dijo nuevamente, yo fui destituido de la magistratura porque no le hice un favor a Óscar González Daer. Así mismo. Pero ese fue el año motivo. le Pero hizo arregló favor. enseguida. No, claro, por supuesto. Camilo, pero arregló enseguido, como dice Javier, él está involucrado, él era testaferro de González Daer. Entonces Absolutamente. arregló enseguido, cuando cuenta eso, reaparece en la escena pública, él dice, si la fiscalía me llama, yo voy a contar muchos datos. Sí, él era testaferro de González Daer. Sí, muchas de las... O sea, ¿cómo nosotros supimos? Porque nosotros recibimos primero un grupo de facturas de impuesto inmobiliario, ¿verdad? En esos datos, por ejemplo, sí aparecían una esquina, calle asfaltada, de 2 plantas, ponerle 50 por 30 de dimensión y construcción de 300 metros cuadrados. Datos así Pero bien. la valoración impositiva Claro. no era coherente. Y a nombre de, por ejemplo, Óscar González Daer, ¿verdad? Pero después recibimos otro cúmulo. Y sobre misma esa cuenta catastral, tiempo después, en la factura, el mismo dato de cuenta catastral, pero con otros valores. Ya a nombre, por ejemplo, de Juvencio o de Ramón. Ah, ya. Pero, por ejemplo, era calle Terraplén. Mirá vos, o sea, decrecía la ciudad. Claro, Sí, no. sí. Bajaban los valores para que pague menos. O sea, y en las primeras facturas pagaban, por ejemplo, así un ejemplo, 1.000.000 de impuestos, y en las facturas adulteradas pagaban 50.000. O sea, era algo muy... ¿Verdad? Pero, de hecho, yendo por ahí, buscando y demás, es ahí donde nos dicen, ¿saben cómo ellos hacen esto? Modificaron el sistema informático de la municipalidad para adulterar los datos sobre las propiedades de González Daer para que él pague menos. Pero, ¿y cómo nos vas a ayudar? Vayan a Contraloría y hay datos. Contraloría en algún momento, cuando hizo auditorías, ya detectó La adulteración del la sistema adulteración. ¿Y después? Nada, no hicieron, nunca. Pero detectó, había un informe de Contraloría, pero enviaron la denuncia al Ministerio Público. Sí, enviaron la denuncia al Ministerio Público. No recuerdo qué fiscal era, pero era una fiscal de Luque que... Ah, Pero era una fiscal que tanto se enojó que empezó a hablar peste y culebra de mí por ahí.
porque le publicamos que ella... Y era esposa de un juez. Creo que La sí. esposa de ¿Quién Gustavo era? Rubén Ayala Brum. La esposa de Gustavo Rubén Ayala, que también Sí. era Fina González Daer. Yo recuerdo, ahora no recuerdo el apellido, pero conozco el caso. A ver, pasaron 8 años, Sí. hay nombres. Sí. Yo ahora que comenzó todo esto, Volví a refrescar recordando- todo eso, sí. Claro, voy recordando cosas que pasaron en esa investigación, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando nos fuimos a la casa de González Daer, estaba, chorreaba, sudaba, estaba impresionado el senador, ¿verdad? Y él dijo que él no tenía conocimiento de eso, que sus contadores son quienes manejan El las famoso- cuentas y demás. Pero yo leí en tu Twitter en estos días, Javier, que vos contabas que te volvía a la mente un dato, que un compañero de ustedes había filtrado un dato, y que por eso tuvieron que ir a juntar. Nosotros, Espera, no. Yo le espera. sigo en Twitter por eso. No, yo no le seguí en Twitter, pero quiero entender la cuestión. A ver un poco, ustedes estaban haciendo esta investigación Nosotros- con mucho sigilo, Eh, con mucha reserva. a ver, nosotros en aquel tiempo, Rino Giret era el jefe de investigación Sí. de Última Hora y se había integrado un equipo especial entre Última Hora y Telefuturo para ese trabajo. El área de investigación de Última Hora estaba fuera de la redacción. No estaba en la redacción de Última Hora, estaba en otro lugar. Yo prácticamente desaparecí de la televisión por 3 meses porque todos los días me iba a trabajar a esa oficina, boleta por boleta. O sea, con era un Roberto caso Irrazábal. fuerte. Sí, Claro. con Roberto Irrazábal. Y cada tanto Rino Giret nos tomaba el examen, ¿verdad? Sí, a ver cómo estaban los Y avances de la debatir, investigación. pero te estoy hablando de discusión de ABA, se producía en consecuencia porque la investigación periodística pues sostiene, no supone. Claro, Oscar claro, González claro. evade. Claro, y vos pues, tenés que ¿cómo acusarlo, construís? Yo les decía, no, nosotros tenemos que tener con certeza que esa es la casa de Oscar González Daer. Entonces había que conseguir, por ejemplo, en catastro, la localización exacta de dónde está esa propiedad, contrastar con los datos de la municipalidad y pedir también documentación a registros públicos. Todo eso logramos. Ya en ese entonces, En 2010. en el 2010. Por eso te digo, 3 meses trabajamos para... Cuando ¿Y ustedes en qué consiguieron... momento se todo filtra eso. el dato? Bueno, nosotros ya teníamos todo preparado. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, eran como una semana, para una semana Para la teníamos serie de publicaciones. La serie pública, ya estaba toda hecha la serie. Ujú. O sea, nosotros teníamos que acá presentar nada más, porque así estaba trabajado el plan. No es que, por ejemplo, esta noche íbamos a preparar Claro. lo que se iba a publicar Sí. mañana. Sí. No, ya estaba todo. Y alguien filtra, le llama a un político, un senador, y ese senador le llama a Oscar González Daer y le avisa. Espera un poco. Alguien filtra. Sí. Si el equipo de investigación trabajaba en una locación diferente a la redacción de Última Hora, tenía bastante reserva. No circulaba cualquier persona. Camilo, ¿puedes parar? ¡Te pregunto! Bueno, ¿qué pasó? Yo tenía, bueno, cuando estábamos preparando ya la publicación, o sea, cuando ya estábamos entregando nuestros materiales, yo ya volví al canal. Canal Me Telefuturo. ya me reincorporé al canal. Volviste a tus quehaceres cotidianos Sí, previos a la investigación. Claro. Y en una de esas, en mi computadora yo tenía abierto el material. Claro, y claro. tenía unos documentos ahí y esa persona habrá visto. Ah, esa persona, ¿podés decir el nombre o no? No. ¿Continúa trabajando hoy en día en Sí, sí, televisión? Sí. ¿En Telefuturo? sí, O sea, vos saliste, que hiciste la investigación y esta persona continúa. sí. Y esta persona, Espectacular. periodista, le cuenta a un senador, mira que están investigándole a tu correlí. Sí. Avisale. Y le avisa a su correlí, le llama a su correlí. ¿Cómo vos te enterás que su correlí se llega a enterar? O Porque sea, ¿cómo le- te enterás que Oscar González Daer ya sabía la En investigación? aquel tiempo le llama al director del canal para preguntarle si era cierto que estábamos preparando una investigación muy grande en su contra. ¿Y cómo va a ser el vínculo de que es el...? Porque vos asumís que fue un compañero en específico. Entonces, ¿cómo va a ser el vínculo? Porque Fue él. el director Ah, del le- canal sabía. Sabía. Y no tomó medidas.
No sé qué medidas habrán tomado en aquel tiempo. Bueno, las medidas están a la vista. Vacío, Javier, ustedes canal. pueden. Sí. Pero vos no podés decir... No, pero no fue po- por eso que a mí me... No, sacaron. no, sabemos, claro, por supuesto, Pero por cómo supuesto. termina el mala historia es medio simpática. Pero el nombre no puede dar. ¿Y pista? No, no tengo cómo probar eso. Pero, las pistas ayudan, porque ¿sabes cuando- cómo? ¿Por qué nosotros nos enteramos que se filtró? Porque nos llama el equipo, la jefatura del trabajo que estábamos haciendo y nos dicen, chicos, súbanse al móvil, ahora vayan a la casa de González Daer porque él ya sabe. Porque lo que nosotros íbamos a hacer es cuando ya estaba todo organizado, nos estábamos esperando Claro, nomás porque claro. era una publicación en simultáneo. Digitalultimahora.com, escrito al día, tempranito, en día a día, 5:30 de la mañana, se publicaba todo, ¿verdad? Y entonces estamos entre sincronizar, Claro. coordinar, pasar salía. así, ¿verdad? Y entonces vayan ahora y mañana se publica. Ustedes ya tienen, sí, estamos todos preparados. Bueno, ahora vayan a la casa, nos vamos y él ya sabía. Entonces Jorge González Dar ya estaba preparando su versión para desmentir lo que ustedes Sí. estaban preparando para Sí, publicar. sí, 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 sí. Eso era... Porque nosotros estaba previsto así, hacer primero el derecho a réplica y después publicar con el derecho a réplica. Ajá. O sea, no es publicar y después ya preguntarle qué decís de Sí. él. Claro, claro. Antes de publicar, decirle, mira, acá esto nosotros tenemos, vamos a publicar mañana o vamos a publicar esto, ¿cuál es su versión? A ver, espera un poco, vamos a poner un poco una pausa. Manuel, en ese entonces vos todavía no eras concejal, no tenías ningún cargo público. No, era... Eras candidato. No. No, estábamos construyendo, era un periodo de construcción de los equipos políticos que después iban a ir a la interna. ¿Cómo se da para que vos te cruces en medio de toda esta maraña del caso que termina siendo investigado por Última Hora y Telefuturo? Una persona pariente de esta persona, de esta otra, me dice que tiene información muy importante que quiere entregarte a vos. Espera, para que la gente no entienda nomás, para que se vea que González Dar, vos decías hace rato, aquellos que piensan que Sí. es un cadáver político se equivocan. Sí. Manuel Morinio es parlasuriano hoy en día, Sí, tiene fueros, sí, señor. pero atendé cómo se refiere. 8 años atrás, una persona que es pariente de esta otra persona le dice a la persona que me viene a hablar. Todavía no querés dar nombres. No porque pero no tengo ¿por qué dar autorización. nombre del que te da los datos? Pero González- por eso pregunto. González Dar es un tipo poderoso No. y peligroso, Camilo. A pesar de haber perdido, Camilo, a pesar de haber sido candidato a solamente senador, es otro pregunto. calibre. Mira, a mí Cupido me terminó derivando, exiliando a Luque, ¿verdad? Solamente el que vive en Luque o que pasa por Luque o que frecuenta Luque sabe quién es Oscar González Dar. O sea, estamos hablando de un gángster, pero de proporción. Yo no tengo fuero, cuando me interesa. No estamos se hablando trata de de un un- asunto de fuero, sino de gente que tenía mucho miedo. Claro. La persona que habla conmigo y me empieza a mostrar esos documentos tenía muchísimo miedo. Muchísimo miedo. El temor que tenía era Y casi un siempre temor, del entorno inmediato, ¿verdad? para tener era una acceso a esos persona documentos, digo. que conocía. Realmente tenía miedo. Hasta después duda de entregar y nos reunimos varias veces y yo nunca más, no le consulté también si se puede dar su identidad, pero Claro. él yo creo que se comportó como un héroe realmente. Estaba enfermo en ese tiempo, enfermo de una enfermedad bastante grave y eso también un poco era lo que le motivó a desnudar un poco todo este caso de corrupción. Manu, una que pregunta existía. casi de los programas de farándula. ¿Qué sentiste el otro día cuando sale la información del allanamiento de la casa González Dar y después se aclara que es por un caso, no quiero decir nuevo porque es del 2010, con un caso en paralelo al de los audios? Y te caían las fichas de que era el caso que ustedes, con la ayuda de los periodistas, terminaron evidenciando. Y ese caso, y vos te recordarás, Javier, tenía un documento que es el que a mí me llevó a... Porque yo acompañé la denuncia al fiscal Yucio, llevar todos los documentos al fiscal Yucio e iniciar la investigación. Había un documento de todo el cúmulo de información que era falsificación de qué sé yo, casas que decían que estaba sobre pavimento pétreo, estaba sobre asfaltado, casas que decían que era un segundo piso y
o decía que eran de un piso y tenían segundo piso. Que cantidad estaba de en el metros centro de la cuadrados ciudad y construidos, ponían que era área rural. o que trasladaban propiedades a otros lugares, era importante. Pero había un documento que era clave. Era un documento donde la municipalidad le ponía en una columna lo que él debía pagar ya con todos estos arreglos, entre comillas, y al lado él de su puño y letra. Lo que él quería pagar. Había Sí. tachado y había hecho, Sí, y había, cierto. había puesto lo que él quería pagar. Nosotros Y publicamos eso. Eso tenía No, pero su pues, firma, esperen. y tenía su firma y su sello. Espera. Tenía- vos Me sabés que desconcentré sí. porque me estaban mandando una pregunta aquí. A ver, ¿qué documento? ¿Cómo el documento? Por favor, te pido. Pues te juro que yo pedí a Pablo y nos vamos. El documento, yo me acuerdo cuando me trajo la persona, me mostró todo, pero había un documento, y esto que te voy a dar, me dijo, esto es la prueba contundente del tráfico de influencia. Lo que nunca se puede casi probar. ¿Por qué? Porque tenía en una columna Sí. lo que la municipalidad debía cobrar, ya con todo Claro, con las todos quitas. los arreglos, Sí. entre comillas, que se hacía. Pero él tampoco no quiso pagar No, eso. porque- Entonces a ver, envió lo que otra vez. él Ponía lo que él quería pagar. En la pelota, él los descuentos. Entonces ponía de su puño y letra cuánto iba a pagar y puso un sello y firmó esa nota. Pero viste que Así no- como, por sí. ejemplo, en la política tradicional es una tarjetita, Sí, te da el diputado, claro. atrás te firma, Sí, anda a sí, presentarte en sí. el ministerio. Pero- ¿Sabes cómo es? ¿Viste en Salto del Guairá ese tema de la lista de cuánto recibía el Sí. JP, Sí, JO y cosas así? No, pero Camilo. Pero confirma. Ponían un papel, o sea, Con se firma y podía sello. identificar Claro. letra de quién era. No, no. Camilo Javier, mano. Vos sabés que Lo ahora pasa, que la importancia dice, nomás de me este acuerdo. documento, Esperen, porque vamos. si vos no tenés este documento, ¿qué te, porque, o sea, pero estuvo imputado en ese caso. No. Entonces, ¿qué podía decir él? No, investiguen a los funcionarios que cobran menos. Yo no tengo la culpa que me Pero cobren eso menos. dijo, Gustavo, eso es dijo esto, Yusio. pero Podría así decir- terminó. Espera, Claro. no quiero cerrar la cuestión, pero así terminó. Acá terminó pagando toda esta Sí. trama un funcionario de la municipalidad, un funcionario menor. Que mucho le ¿Qué buscamos pasó a él. de ese documento? Y no estaban en la Eso se carpeta entregó fiscal. en la fiscalía. O sea, Yo creo la que ustedes fiscalía, publicaron ese la documento. fiscalía tiene. ¿Ustedes publicaron eso? A ver, Yusio se fue hasta retirar todas las computadoras, el disco duro del sistema informático de la municipalidad de Luque, nunca se peritó. Pues entonces no. Como que no sé. ¿Y para qué allá no entonces? Yusio no es. Te pregunto. Y decime qué casos Yusio concluyó. No, pero espera, ¿usted era la investigadora en ese momento? Sí. Yusio allanó, llevó los discos duros. Sí, se fue Llevó el tocándose la documento. barbita, entró a la municipalidad y ordenó y sellaron y llevaron a la su unidad y después él se borró de la investigación. Mira, Javier, que hoy el ministro Arnaldo Yusio maneja la Secretaría Nacional Antidrogas. No, a ver, todos estos años, yo en Twitter y al aire en la Unión 800 AM, yo le recuerdo a la gente lo que Yusio hizo. Pero espera un poco. Según lo que yo leí de las publicaciones y lo que uno conoce ese momento, el caso se cierra en ese momento con el procesamiento de un funcionario de la municipalidad. Sí, uno. Alguien tiene que pagar Pero los ustedes contratos. están diciendo que existía un documento así, que se le entregó, puño y letra de Óscar González Daer, firmado, sellado, diciendo, le dicen, esto vamos a pagar, no, vamos a pagar esto. Ustedes ese documento le entregaron al Ministerio Público, a la Fiscalía, Se le entregó a la en fiscalía. el año 2010. Se le entregó toda la documentación, incluyendo... ¿Ustedes llegaron a publicar eso? Llegamos a publicar. ¿Algún facsímil de eso? Sí. Pero, espera. O sea que yo quiero nomás poner en contexto, porque si no, ¿sabes qué parece? No. En las municipalidades del país, en algunas, normalmente se comete el delito de exacción que muy poca gente conoce. ¿Cuál es el delito de exacción? Vos te vas a ventanilla, pero vos te pones de acuerdo con el funcionario municipal y le decís, te dan a un palito. Y cambiame. Claro, y cambiame el sistema informático y encima ni siquiera meten en la recaudación y te dan la boleta, ¿verdad? Ese es un delito que se comete normalmente. Entonces, si no ponemos en contexto, la gente va a creer que González Daer coimeaba para pagar menos. Y no es esa la realidad. No, espera. en Carjallo realidad- era el intendente Claro. en aquel tiempo. Bueno, espera. ¿Quién es Carjallo? Sí. Carjallo es el cuñado. Cuñado, creo que sí. Cuñado de Óscar González Daer. Y a eso quiero llegar. Pero Javier, no solamente eso. Había un intendente cuñado de González Daer que tiene que renunciar para volver a candidatarse. En ese tramo de renunciar y había que poner un interino, pierden en la junta ellos y se le designa a un liberal al que no le dejaban asumir
y le declaran lo que él decía, insano a otro y cambia. Al que iba a reemplazar le declaran insano mental. Claro. Insano mental le declararon. No al que iba a Eso asumir, publicamos al otro que también. definió. Entonces, ¿qué ocurría? Porque si es que entraba un liberal a internar, se podían encontrar los documentos. O sea, no es que González Dar fortuitamente manipulaba. González Dar maneja hasta hoy, ¿verdad? Pero, o sea, maneja. Este señor Carjallo, que era intendente en ese momento en Luque y renuncia para ser candidato, al perder las elecciones, porque pierde las elecciones en ese año 2010. Ganan los liberales. Óscar González Dar era presidente del Congreso en ese momento. Sí. Y le nombra, creo yo, si no me equivoco, le nombra médico en el Congreso Nacional a Carjallo al año siguiente. Después de perder las elecciones se va como Pero médico. Chiola queda a cargo de la municipalidad. Chiola queda a Interina. cargo de la municipalidad y también se va a trabajar al Congreso. Hasta ahora son funcionarios del Congreso. O sea, a ver, ¿qué pasó? Cuando se publicó todo este tema, no me olvido nunca que estábamos horas, pero horas les estoy hablando frente a la casa de Carjallo para ver si salía por lo menos. Y cuando salía, aprovechar y no salía nunca el Carjallo de la casa. Hasta fingimos ser vendedores una vez, te juro, Camilo, Gustavo, les juro, fingimos ser vendedores de no sé qué cosa. ¿Qué vendían, Javier? No me acuerdo Bueno, espera, más. espera. Para golpear en la casa y si nos recibía Claro, él ahí, claro. apretarle. Chiola queda a cargo de la municipalidad. Después de que unos 2 meses que haya pasado todo este tema de la publicación y que él haya ido públicamente a pagar la diferencia, la liquidación, porque había sido todo lo que sea, Chiola le devuelve la plata en cheque. No, espera. Claro, esto, claro. esto es mucho, señores. Ese- Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y vamos a una recomponer pausa, vamos a tomar un esto. poco de agua, vamos a respirar y después volvemos, ¿sí? Porque- O yo no sé si ustedes están contando toda la verdad o están inventando. No, Esto es de película. O lo sea que que nos si están Truman contando. Capote estuviera viendo el programa. No, sí, diría no, a Paraguay no me voy nunca. Enseguida volvemos. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, Subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería.
el último bloque esta noche, aquí en esta nueva emisión de La Caja China. Tomamos agua, nos levantamos un rato, Camilo salió a fumar al pasillo, nunca Sí. lo vi fumar, y nos Es que estamos esto- recuperando de tanto... Es que de verdad estoy sorprendido. Anonadado. Sorprendido porque anonadado ya usamos mucho esta noche, pero estoy sorprendido. Porque hace 8 o 10 días se iba con toda la aparatosidad del Ministerio Público a hacer el allanamiento a la casa de González Daer buscando la inmobiliaria Príncipe de Saboya. Cuando González Daer llega allí, estaban en plena sesión del Senado, se levanta, se va allí, entra y le dice al fiscal René Fernández, este es mi domicilio, yo tengo fueros, tengo inmunidad sobre mi domicilio, ustedes no pueden entrar, y se retira nuevamente el fiscal. Se conoce algo que 8 años atrás ustedes ya habían destapado. Sí. 8 años atrás. Pero en ese momento del que vos hablas, Camilo, ocurren también unas situaciones que hay que mencionar. Denunció la senadora Cecilia Masi que ella escuchó, nombre que no quiso dar, que un colega de la misma bancada de González Daer le dice, ya está todo solucionado, andate nomás a tu casa. La solución era que la fiscalía cambia allanamiento por plazo de 48 horas para presentar los documentos. Ah. O sea, hasta allí siguieron manipulando el sistema de justicia. Pero digo, bueno, ahora se están encontrando un montón de informaciones, documentaciones más. Vamos a ver en los próximos días cuando el Ministerio Público dé a conocer el contenido de los allanamientos, pero en aquel entonces, 2010, ya era la punta del ovillo. Si el Ministerio Público estiraba un poco más, iba a encontrar una madeja Sí. con una trama de corrupción gigantesca. ¿Qué pasó con el Ministerio Público en ese momento? Yucio quería ser fiscal general del Estado en aquel tiempo. Se había presentado luego. Y entonces él rápidamente arreglaron el caso. González Daer quedó fuera porque dijo que no había forma de sostener que era él el que ordenó la adulteración de los datos en el sistema informático para que sus propiedades paguen menos impuestos. O sea, que habían tantas propiedades que él no estaba obligado a retener toda esa información en la cabeza. No sé qué... Problema... Claro, a ver, Yucio va a encontrar él tiene un argumento legal para defenderse. Pero espera un poco, espera. Pero con este documento que tenía la que decía firma- vos, Manuel. Y bueno, pero era en aquel momento, hace 8 años atrás. Lo cierto es que nosotros nos miramos y recuerdo que con Roberto Irrazábal nosotros se nos quedó Príncipe de Saboya. Y cada rato decíamos, ¿qué te Sí. causa gracia Príncipe de Saboya? Porque el Príncipe de Saboya, ¿entendés? No, Sí. pero tenía nombre de mostaza tenía. Claro. Sonaba mostaza eso. Yo lo que te voy a Claro, decir, Camilo, pero en había ese tiempo, cómo conectar. Carjallo era el intendente. Sí. Carjallo estaba emparentado políticamente con González Daer. O sea, había cómo hacer crecer Pero, el pelota pero corta. por supuesto. Pero más vale, por supuesto que sí. Camilo, González Daer era el que por pedido o por obligación tenía un peso brutal en el Poder Judicial. Recordarás vos, para ver su modo operandi, fiscal Nissen, Claro. Sí. ¿Te acordás? Todo investigación del automado, Sí. terminó fuera de la fiscalía. Se le encontró, porque pasaban tantos años, un auto Mau, Sí. que era propiedad de González Daer. El fiscal Nissen encuentra eso, lleva adelante la investigación, le envían al jurado de enjuiciamiento magistrado y le destituyen a Nissen. A Nissen. Juvencio Juvencio Torres. termina destituido por no hacerle caso en un pedido Claro. que según él mismo dice de Pero los 1000 murió en su propia ley. murió en su propia ley, puede ser, pero de las 1000 cosas que le hice el favor o que hice caso a su petición, una no hice y quedé afuera. Vos sabés, me contaban en estos días Yucio que el- le investigó en una causa donde se contaban con todas las pruebas, no le imputó a González Daer, no le investigó a González Daer, no llegó al final de una investigación donde se contaban con todas las pruebas, él continuó y yo creo que él estaba acordando la posibilidad de ser fiscal general del Estado y ese fue el motivo por el cual acordó con González Daer su impunidad. Aquí nosotros vamos a ver una situación bastante perversa del sistema institucional paraguayo, porque muchas veces se dicen, son los hombres, sí,
los hombres, pero el sistema también de alguna manera permite que hombres inescrupulosos hagan lo que hacen. Nosotros tenemos dos instituciones, producto de la nueva Constitución del 92 en adelante. El Consejo y el Jurado. El Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de seleccionar a jueces, fiscales, o cuando hay una vacancia de ministro de Corte o fiscal general, seleccionar ternas, o para que elija el Senado o para que elija el presidente. Y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es garrote. Garrote. Garrote para los enemigos, blindaje para los amigos. En ese momento estaban pasando el proceso de selección los candidatos a fiscal general del Estado y necesitaban de los votos que Óscar González Daer manejaba en ese momento. Sí. Era así mismo. Hoy se ve que esa vinculación entre los audios de diciembre pasado del jurado de enjuiciamiento que se filtran, jueza fulana, ayúdale para fulanito de tal, y esta evasión impositiva, esta trama de corrupción, están absolutamente vinculados. No, la intervención de Es una Contraloría, trama. la presentación a la Fiscalía Penal. O sea, ahí no, No, y además te da ya la pauta, o sea, ese nivel, adulterar. Nosotros cedimos 70 boletas, ¿verdad? Haber adulterado 70 boletas, que no es porque al funcionario se le ocurrió no, cuestión nomás, fortuita. ¿entendés? Modificar. Si 70, es porque vos estás sabiendo Pero, ya a ver, la lógica. claro. Y ese es el trabajo del Ministerio Público, perseguir esa lógica y, Claro. y encontrar Pero pruebas, ¿verdad? todavía podés decir... Lo que digo nomás es que, sí, a ver, si ese tipo de cosas, empezás con la municipalidad, el poder de González Daer. Después te vas al Congreso, te vas al jurado, al Consejo, Poder Judicial. Así es, González Daer es un poderoso, Camilo, peligroso. Javier, Es un mano, pulpo, el otro Sí. día, cuando el primer allanamiento que termina convertido en un plazo otorgado para presentar documentos, la fiscala que se malentona y dice, me voy a ir a la casa de González Daer. Porque es mentira que ahí se encontraron con que a la casa. Eso no ocurre, eso no hay negligencia del funcionario público, ¿verdad? ¿Qué hace? La casa de González Daer está, para que la gente entienda, a 300 metros de la comisaría de Luque. ¿Cuándo vos viste que un allanamiento se hizo sin efectivos policiales? Claro. En una institución no deliberativa. Si se va una fiscala, frena la camioneta frente a la comisaría, están obligados a acompañarle y a proceder al allanamiento. Tuvo que pasar de largo eso porque ella sabía que el comisario de la tercera Luque no iba a hacer el allanamiento. Hasta ese punto. O sea, así funciona el tema de González Daer en Luque. Ojalá pase a un tiempo pretérito y todo eso, ¿verdad? Vos, Manuel, fuiste concejal, vivís en Luque. Vivo en Luque, fui después electo concejal. Pero no es vecino de González. Y aquello que se dice, que yo digo, yo no soy luqueño, pero dicen, González Daer tiene tanto poder, en Luque es tanto el poder que maneja la comisaría, la cooperativa, Todo. el club, es como que es un Hoy- señor feudal. Hoy ejerce ese poder. Ejerce ese poder que ahora se va Sí, deteriorando. y se va disminuyendo. La cooperativa hubo un cambio ahora después de todo acontecimiento. Con la cooperativa preside salió- hoy Javier Maré con la cooperativa. Salió el hombre de González Daer. el Hubo en que estos estaba días ahí. una difusión de una arenga, dice Manolo de la cooperativa. Se publicó en estos días un video en donde le juntan en la oscuridad de la noche González Daer a sus adictos y le dice, ya está, ya hablamos con fulano, ya está. Mañana la asamblea, yo no tengo ningún interés, yo quiero nomás que un colorado sea presidente de la cooperativa. Brim. Sucede al día siguiente exactamente lo que el tipo cuenta en una arenga la noche previa. Si hacemos el mapeo de Luque, tenemos que irnos a esa visita de bufones, de succionadores, de lo peor. En la oficina de Beto Velar, cuando se va. ¿Quién se va? El intendente Echeverría, que un día antes de la caída de González Daer ve la luz, dice es insostenible y se pega al raje a Punta del Este. El intendente Echeverría. El presidente del club, cuando quedó Olimpia, una vez le sancionaron por abogar por la paz, el presidente del Club Deportivo Luqueño, que firma como presidente, el presidente de la cooperativa. Es el mapeo político, deportivo, cultural Y puede y decir la cooperativo. Liga Luqueña Sí. y puede decir todo. O sea, tenía sus y un tentáculos control. en todos los estamentos Él del Luque. generaba, yo creo que pocos éramos los que nos animábamos a enfrentarle y los que siempre en los actos políticos jugamos de frente, criticándole en nuestra actuación política, la mayoría nos animaba a enfrentar. Bueno, Yo creo que ahora cambia un poco la situación. La nota que le enviaron al presidente del Sportivo, hasta el punto que a la pésima campaña deportiva, le ponen en la nota, ¿verdad? Sí. Indignado ya, se le ha sumado escándalos de proporción y ahí hacen una descripción, de todo le dicen al presidente.
A medida que van hablando yo me voy acordando de cosas. Había una casita, el terreno era grande, era una casa humilde. Humilde luego era la casa. Y estaba más o menos cerca del Colegio Nacional... ¿De Luque o de La Patria? De Luque. Luque. Ahí, Sí, la entrada. sí. Al costado creo que era una casa de color medio amarillo, un poco más claro que ese, me acuerdo muy bien. Llegamos nosotros, no había nadie ya en la casa, nadie vivía. Entonces preguntamos si vivía alguien ahí, porque queríamos alquilar la casa. Ah, Nosotros Se dijimos, mimetizaron de eventuales inquilinos. claro, nosotros dijimos queremos alquilar la casa. Entonces una vecina nos facilita cómo llegar a la que era propietaria de la casa. Y nos contó, le buscamos, nos fuimos a buscarle, una cosa así. Nos contó cómo perdió la casa, pero nos contó sin autorización para publicar. Entonces no podés publicar. sin contar el nombre, sin decir datos. Nada, no se responsabilizaba. ¿Y cómo perdió la casa? Y por los Nos préstamos de había Ramoncito. dicho sí, que eran préstamos y que inclusive hubo casos en que la gente se iba a llorarle para que no ejecuten, no le saquen la casa, que ya estaba por pagar todo, pero igual lo hacían. Gustavo, tema de la usura. se nos va el tiempo, ¿eh? Se nos va el tiempo. Señores, ustedes que 8 años atrás se embarcaban en esto, que finalmente la historia terminó dándoles la razón a ustedes y a un montón de gente que venía reclamando Camilo, justicia. esperan un ratito nomás, porque nos estamos olvidando de un tema muy importante, que también está en los límites de Luque. El aeropuerto, la DINAC. Feudo de los González Daer, toda la historia. Después viene Horacio y dice, hermano, vamos a partir la torta, porque los primorianos también querían comer la torta. Entonces se parten. Pero ese fue el feudo histórico. Vos hurgás. Se parte la torta, pero en este tiempo terminaron siendo buenos compañeros. Claro, ¿no? y claro, sí. López Moreira y González Daer. Así es. Ese es un feudo que también tenemos que tener presente. Anotemos para el próximo programa. Si abrimos el tema del aeropuerto, hacemos 2 Bueno. programas. ¿Cómo ven, cómo evalúan, cómo sienten después de tantos años que una persona que parecía intocable, todopoderoso, empieza a perder poder? Digo empieza, porque el que haya dejado de ser senador no significa que este señor pierda el poder. Yo me asusté aquella vez que, tiempo después de la publicación, cuando Chiola le devolvió en cheque la plata a González Daer, alguien me había avisado. Entonces me fui a la municipalidad a buscar esos documentos. Grabamos, obtuve unas copias, Lo cierto es que estaba publicando otras cosas y dije, no voy a esperar unos días y después voy a preparar bien esto para publicar que le devolvieron la plata a González Daer. Yo me fui una mañana a la municipalidad, al día siguiente de la mañana entraron a robar a mi casa. A tu casa, Sí. después de que vos habías conseguido la información, Sí. que este señor Chiola, O sea, yo no estoy X. acusando ni nada. Claro, Ni pero- estoy digo nomás que Pero las brujas existen, ¿eh? al día siguiente entraron y llevaron solamente la computadora, la notebook. En la que pues ellos podían tenía presumir que vos preparabas los otras temas. pertenencias de valor. Otras sí, había muchas cosas de valor en la casa. ¿Y qué tenías en tu computadora? Solamente el lugar donde estaba la computadora, ellos revolvieron. No, en la computadora no había nada. Ellos podían presumir que él preparaba los temas en esa computadora. El maletín donde estaba la computadora así mismo, se llevaron. O sea, yo no estoy acusando de nada, pero ocurrió al día siguiente que estaba reabriendo la investigación y uno se asusta y uno dimensiona el nivel de mafia que existe, ¿verdad? Hoy digo con toda y con absoluta libertad sobre González Daer que es peligroso, es poderoso y peligroso, ¿verdad? Es increíble, son héroes estos que 22 días estuvieron martillando ahí, ¿verdad? Y no le dejaron respirar. No, y un a nadie. detalle. Esos son los héroes Camilo, de la historia, ¿verdad? ves que vos podés ver una manifestación en tu contra, podés ver por televisión hoy, con la tecnología que hay. Oscar González Daer, sentado en la sala de una de sus 900 casas, le ve a la mamá de Tobías Vargas, El jugador arquero. luqueño, sí. Sí. Y le dice, che, pendejo, llamale para tu mamá que salga ahí de la manifestación. ¿Qué es lo que hace ahí? Porque él tiene el concepto de que toda Luque le debe favores a él. Sí. En algún momento, ¿verdad? A ese nivel. O sea, tenés que entender que él tiene... O sea, hoy creo que deja de ser poderoso por menos en cierta medida, pero peligroso va a seguir siendo. González Daer
no es querido en Luque. No es querido. Él temido. él es temido, pero no querido. Él fue candidato a intendente, si mal no recuerdo, en el 96. Y la diferencia más grande por el cual perdió un candidato a intendente en la ciudad de Luque fue González Daer. 96, González Daer candidato, Mesa Bría candidato. 4.000 votos de diferencia. Nunca hubo una diferencia Una derrota tan tan grande. grande y catastrófica en la ciudad. Te puede dar la pauta de que él no es una persona querida, Sí, que no es lo pero mismo, es una claro, persona temida y es una persona que ejerce el poder de forma Señores, totalmente irregular. tenemos Pero que la irnos. esposa Palabras también anda finales de metida en ustedes. escándalos judiciales, falsificación de firma y demás. Anotamos para un siguiente programa. El hijo también, Aeropuerto, el hermano también. Para un próximo programa. ¿Sí? ¿Otro tema, señores? No ¿Para un sé. próximo programa? Para un próximo No, programa. no, no. Vamos a Sobre ver lo que- que pasó ¿sabe qué, ahora Camilo? queremos ¿Sabe nosotros qué? un mensaje Dios, final. Dios. Y no nos den más temas. ¿Sabes qué? Sandra Quiñones. Sandra Quiñones fue por Horacio Cartes, ¿dónde está? Horacio Cartes es cuate de González Daer. González Daer llega a la lista de senadores porque Cartes permitió, ¿o no? Sí, Cartes construyó la categóricamente. lista de Honor Colorado, construyó él. González Daer está ahí, llega a las internas y a la lista principal porque Cartes permitió, ¿verdad? Entonces, más le vale a Sandra Quiñones que dé muestras de que hoy, el viernes, ¿cuándo fue? El jueves, dijo ella, si me van a presionar me voy a ir más a mi casa. Que ella dé muestras que realmente no está presionada, en este caso González Daer, y que haya avances. Y que transparenten la investigación sobre todo. Gracias, Javier. Manuel. Creo que lo que sabemos ahora, lo que hablamos en este programa, y de lo mucho que nos vamos a ir enterando, es la forma de cómo se maneja el poder político en el Paraguay. González Daer es un peso pesado de ese sistema, de ese manejo perverso que prostituyeron todas las instituciones en la República del Paraguay y son generadores de profundas injusticias que se van cometiendo día a día desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial. Creo que esto es un inicio y espero que sea un inicio de una transformación que tiene que encarar la clase política de nuestro sistema judicial, de nuestra Fiscalía y también tiene que abrir a un proceso de diálogo y de transformación de esa institución. Creo que esta es una oportunidad para el Paraguay, una oportunidad que no viene de la clase política, sino viene de la presión ciudadana y viene también un poco de la presión de los medios de prensa. Pero entendamos en qué momento histórico nos encontramos, porque tenemos una gran responsabilidad hacia el futuro. Y espero, y con esto finalizo, y espero que la Fiscalía esté a la altura, de las necesidades del pueblo paraguayo y de la necesidad de institucionalidad que se tiene que tener y que haga una investigación acorde a todos los datos que hoy se están viendo y que no ocurra lo que ocurrió con otra investigación fiscal. Gustavo, ¿Te va a pedir mi mensaje? Sí, vos que sos luqueño también. No, dos mensajes. Hoy no está como conductor, está Yo como soy luqueño, participante. yo soy luqueño alquilado nomás, así como a González da en Pero ya alquiler. le vamos a ¿Sabes qué? devolver, sí. Pero ya soy le vamos a luqueño. devolver. Mira, yo tengo dos mensajes. Ojalá Sí tenemos. sean luqueño hipotecado y González Daer se quede con tu pase. Ojalá. Pero bueno, Sí. A precio usurario encima. A ver, dos mensajes. Uno, el otro día tomando tele con los amigos, estuvimos graficando la situación de los que quedan, de quienes vienen a partir de ahora. Y si comparamos estos muñecos, González Daer era un halcón, al que costó mucho tumbarle. El resto son pajaritos. O sea, a mí no me dan con la historia de que, no, Víctor Bogado, Enzo Cardoso y los otros son pajaritos. Eso es mucho más fácil. Recurrimos a la ondita antes y está solucionado el tema. Pero por otro lado, el final, y con esto decimos chau, lo que no haya más comentarios, como a las cucarachas, a González Daer hay que matarle. Políticamente digo, porque en el plano personal, familiar no le deseo lo peor a nadie. Pero políticamente, como a las cucarachas, hay que matarlos bien muertos. no sé con qué quedarme. Yo decía al principio y hablaba del príncipe de Saboya, que Javier nos recordaba que mucho con el otro colega Roberto Irrazabal decían príncipe de Saboya, príncipe de Saboya. Yo me puse a buscar quién era el príncipe de Saboya. Había sido que era una persona de la realeza italiana. Nosotros buscamos en aquel tiempo. Yo dije eso. Ahora Gustavo dice González Daer era un halcón, elevando un poquito más lo que hace rato nos decía era una cucaracha. Ah. Pero aunque ustedes no lo crean, la cucaracha
Es el primer ser vivo que se detecta después de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. O sea, sobrevive. Es un ser resistente. Saque usted, señor o señora, la conclusión. ¿Es un príncipe, como el príncipe de Saboya? ¿Es un halcón o una cucaracha? Nos reencontramos el próximo domingo.